todas y a todos. Ahí está, en este momento comenzamos a grabar la actividad del día de hoy. Les queremos dar la bienvenida nuevamente a esta tercera y última jornada. Agradecerles a cada uno por la participación, por el estarnos acompañando, pero además por sus intervenciones. Hoy vamos a tener la misma dinámica de las reuniones anteriores. Vamos a empezar con una exposición, luego un comentario, y luego abrimos aquí los micrófonos para quienes quieran preguntar, intervenir, opinar, pero de todas maneras todo el tiempo vamos a tener abierto el chat, el espacio del chat, para que puedan ir a medida que van escuchando y les van surgiendo comentarios, puedan irlos ya registrando en el chat, así luego los ordenamos y se los trasladamos a los expositores. No sé exactamente, bueno, quiénes vamos a estar hoy, pero sí contarles que para este seminario hemos tenido inscripciones de variados países de América Latina, hay compañeros de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Paraguay, de Costa Rica, de Venezuela, de Panamá, de República Dominicana, algunos compañeros también de España, bastante gente de Uruguay, y espero no estarme olvidando de ninguno, de Perú, perdón, sí, también nos acompañan desde Perú. Así que realmente ha sido como un espacio de intercambio muy interesante en ese sentido. Y bueno, les paso entonces a Roberto, que va a presentar a los expositores del día de hoy. Bueno, buenos días a todas y todos en este hermoso día de otoño uruguayo. Son de los días lindos que tiene nuestro otoño. Bueno, con gusto, como decía Ana María, estamos empezando la última actividad de este seminario. Vamos a iniciar la actividad con una exposición de parte de Rosina Gemini, y después su comentarista va a ser el doctor Martín Fernández. Les voy a presentar a Rosina. Rosina es docente de biología, es una conocida y vieja activista canábica. Ro de los clubes, uno la ve por muchos lugares, donde abre, está Ro de los clubes participando y generando presencia. Rosina es una gran activista, es una asesora en formación y gestión de clubes canábicos, y está en la organización Cultivando Clubes. Desde ese lugar, desde su trayectoria, de su mirada, hoy viene el aporte. Es un aporte que recoge historia y también nos ayuda a ponernos a punto para ver y seguir observando la realidad de las regulaciones en este tema. ¿Y qué se traduce? Rosina hoy nos va a compartir en qué se traduce todo lo que hemos venido conversando estos días. Al menos cómo es vivido desde parte del mundo de los cultivadores. Rosina, todo tuya la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a Riod y a la ONG Encare también, por este evento que nos ha convocado a todos hoy, que verdaderamente espero que sea productivo. Voy a hacer una pequeña aclaración. Yo, Cultivando Clubes es un pequeño emprendimiento que es un portal de información, no en sí una organización civil. Sí soy parte hoy de la Federación de Clubes de Cannabis de Uruguay, esa sí es una asociación de clubes de cannabis, esa sería la organización formal a la que hoy estoy integrada, si bien he participado de diversas organizaciones, pero he montado Cultivando Clubes, que como dijeron ahí se me conoce un poco como la Ro de los Clubes por las redes, que fue la plataforma que tomé en la pandemia, donde nos dejamos de ver un poquito las caras. Voy a compartir acá pantalla para ir viendo la presentación, pero bueno, desde el punto de vista del activismo, o los activismos como lo he llamado un poquito en plural, hoy soy integrante de la Federación de Clubes de Cannabis como presidenta de un club canábico acá en Uruguay. Me he integrado desde diversos colectivos, como la Asociación de Estudios del Cannabis, como cooperativas de trabajo como Canacop, como
Codicán también, dentro del ambiente canábico, y he participado desde diversas perspectivas, y hoy quería contarles, bueno, esta historia de la regulación, digamos, desde la mirada de los activismos. Si bien no me voy a centrar en cada organización en particular y su rol, porque me parece que lo que queremos rescatar hoy de la charla es el conjunto de acciones que nos fueron llevando a lo que es hoy y las demandas que tenemos hoy las diferentes agrupaciones y organizaciones que hemos convivido en todos estos últimos años de regulación. Me paro en esta importancia de los activismos porque, bueno, es la voz de los que impacta, ¿no?, las políticas de drogas, ¿no? Los activistas son los usuarios, son los cultivadores también, pero también hoy nucleamos trabajadores, porque en Uruguay tenemos la suerte de hablar ya de trabajo formal, y a veces los trabajadores no son usuarios ni cultivadores, pero sí están en este mercado y les interesa que las políticas de drogas sean también bien encaminadas, y también porque el cultivo de cannabis, los que conocemos la planta, sabemos que es una planta que requiere cierta experticia, no es como otro tipo de cultivos, ¿sí? Tenemos que saber ciertas cosas acerca de las genéticas, de las variedades, bueno, de los cannabinoides, de los procesos de secado, de curado, temperaturas y humedades específicas para cada etapa, que bueno, son conocimientos que hoy están del lado de los activistas, los usuarios y los cultivadores, y por eso ellos tienen un rol principal en este proceso de regulación y en este crecimiento de la industria en Uruguay, ¿sí? Además de que son la cara que representa la demanda, ¿sí? Hay un poco, más allá de las regulaciones y las leyes, siempre existe lo que es la oferta y la demanda. Cuando hay gente que quiere consumir, va a haber gente que quiera venderle. Lo que cambia es las reglas del juego. Si nosotros no regulamos ese mercado se va a dar por otras vías, pero no es que se va a parar. Y eso es lo que viene sucediendo un poco en esta historia, ¿no? Voy a separar, o decidí separar todo este proceso desde los activismos en tres grandes momentos, ¿sí? Un momento antes de la ley, y estoy hablando de pocos años antes de la ley, no voy a irme a las políticas de drogas de 80 y 90, sino que me voy a posicionar en cómo convergieron los activismos antes de la ley, qué pasó con los activismos cuando la ley se aprueba y los primeros años de implementación, y un tercer momento que sería un hoy, qué está pasando hoy, qué cambios hemos tenido y qué perspectivas tenemos desde el lado de los activismos, ¿sí? Hay un primer momento antes de la ley, ahí lo que hay es un esquema que busca ser ilustrativo, ¿sí? No está tan bonito como el esquema que vi que presentó Diego de los diferentes usuarios, pero sí buscaba con esos hombrecitos, yo no sé si se ve el cursor mío, pero con estos hombrecitos verdes y estos hombrecitos negros, lo que buscaba es mostrar un poco cómo accedían al cannabis los usuarios antes de la ley, ¿sí? Antes de la ley, en Uruguay no estaba penado el consumo, sí la venta, entonces se podía cultivar una cantidad razonable para el consumo. Esto hacía que usuarios de cannabis se abastecieran con el mercado ilegal algunos, y otros con el autocultivo, que si bien era legal, la cantidad razonable para el consumo hacía que muchos cultivadores terminaran en procesos judiciales y a veces hasta presos por cantidades que de repente hoy están dentro del marco legal. En ese momento los activismos se concentraban en diversas agrupaciones, muchas, muy diversas y de distintas características. Algunas eran agrupaciones dentro de agrupaciones políticas, sobre todo en lo que es el Frente Amplio, pero también habían algunas agrupaciones del Partido Colorado, por ejemplo, que ya hablaban de una legalización o una regulación del autocultivo, agrupaciones de usuarios, sobre todo de cultivadores, pero también de usuarios de drogas, tanto de drogas en general como de cannabis, y habían agrupaciones, obviamente, como dije, autocultivadores, y ahí abajo destaco un rol fundamental de los foros de internet y los grupos de Facebook posteriormente, ¿sí? Los usuarios de cannabis, antes de la ley nos movíamos mucho en el under, por lo tanto no era fácil dar la cara y decir voy a hacer una asociación civil y voy a integrarla con mi nombre y apellido,
porque eso era un poco delatarse de lo que se estaba haciendo. Entonces, muchos de los cultivadores trabajaban desde los foros de internet, en los que con nombres falsos y fotos de otras personas o lo que fuera, nos conectábamos e intercambiábamos tanto las diferentes tendencias de cultivo o piques, como le diríamos, de cultivo, como cuestiones relacionadas a cómo ampararnos políticamente en el marco de la ley anterior, cómo defendernos, espacios de encuentro, de intercambios de genéticas, de semillas que por ahí uno no lo ve como tan trascendental, pero la conservación de genéticas desde ese entonces es parte de lo que hoy es el mercado regulado legal, ¿no? Muchas de las genéticas que hoy se utilizan en el mercado legal provienen de esas épocas del intercambiar, del guardar, del preservar, y eso se dio mucho desde el Under. Entonces, los foros de internet han tenido un rol muy importante dentro del activismo también en ser espacios de encuentro de activistas, ¿no? Que no querían dar su cara. Posteriormente eso se trasladó un poco a los grupos de Facebook, pero eso ya fue más cerca del 2013, cuando la gente ya se empezó a soltar un poco y animarse a mostrar su cara como cultivador, ¿sí? Voy a marcar algunos momentos claves, ¿sí? Si bien esta historia ha tenido sus idas y vueltas, hubieron diferentes sucesos que dentro de los activismos fueron claves para impulsar esta regulación que conocemos. Uno fue en julio del 2010, cuando un joven de 19 años falleció en un incendio en Cárcel de Rocha, ¿sí? Fue un incendio en el que fallecieron bastantes reclusos, pero fue representativo el caso de este joven, porque este joven había entrado a la prisión por llevarle un porro a otro amigo que estaba en la cárcel, ¿sí? Estaba preso por un porro. Entonces, nada, fue representativo porque además de mostrar, ¿no?, los derechos vulnerados dentro de las cárceles, para los diferentes reclusos, mostró cómo el sistema estaba encarcelando personas que de repente con otro tipo de medidas, ¿sí? Hubiese sido hasta mejor y no hubiese terminado este chico muerto, ¿no? En enero del 2011 también hubo un evento importante, se le incautaron 29 plantitas y 24 gramos de cannabis a una viejita, por decirlo de alguna forma, perdón Alicia si me escucha, pero era la visión de una viejita que plantaba porro y que la incautaron y la metieron presa, ¿no? Eso causó un gran revuelo a nivel nacional y a nivel internacional, porque Alicia Castilla era de Argentina también, entonces a su vez pareja del antropólogo fallecido Daniel Vidar, que es una persona de renombre acá en Uruguay, y ese caso fue también movilizador para el comenzar a pensar o a tener una perspectiva acerca de una regulación de el cannabis y no la criminalización, que era lo que venía dándose más fuerte. Y en mayo del 2012, cuando ya se venía gestando la ley, un hecho importante que se dio fue que la Marcha Mundial de la Marihuana en Uruguay, que se venía dando hacía varios años, se transformó en una verdadera movilización. Desde el 2005 habían fumatas, que se llamaban, que eran encuentros de consumidores, de usuarios, ¿no?, para incentivar, concientizar a la gente de que existían los cultivadores, los usuarios, y eso se fue transformando en un recital que se hacía en el Molino de Pérez, donde se nucleaba a diferentes usuarios, cultivadores, ¿no?, todas las agrupaciones que velaban por regular. Y en 2012 se transformó en una verdadera marcha, o sea, fue la primera vez que caminamos todos juntos, pero lo relevante de esa marcha fue que fue el 5 de mayo, fue a 4 días de la marcha 1 de mayo, de la marcha de los trabajadores, ¿no?, que es el Día Internacional de los Trabajadores, pero la cantidad de gente que movilizó esa marcha fue mayor que la de la marcha de los trabajadores de hacía 4 días. Eso también despertó un poco la mirada de otros ojos sobre esta cantidad de personas, esta horda de drogadictos que marcharon, ¿no?, que ya se veían otras caras, se veían otras intenciones, y se empezó a generar, ¿no?, si bien ya venía bastante encaminado,
este diálogo por llegar a lo que es el 2013, a esta regulación. Por eso es importante entender que estos hechos pusieron la mirada en el activismo, la mirada un rato en las personas que estábamos motivando a que esto se empezara a regular, de que la ley ya no podía sostenerse más y que era injusta, ¿sí? Como decía, esto en paralelo, ¿no? Toda la sociedad civil organizada empezó en creciente puja. Ahí nombro una cantidad de colectivos, ¿sí? Que ya les dije, no me quiero centrar tampoco en los nombres para no quitarle relevancia a alguno que no haya nombrado, porque el colectivo entre todos, ¿sí? Se logró ir cambiando la mirada de los diversos actores, ir convenciendo parlamentarios. Las estrategias fueron pedir el autocultivo, ¿no? No se hablaba mucho del tema de la venta abierta, sino del autocultivo como salida al circuito ilegal, ¿no? Permitime cultivar si no me dejas comprar, si no tengo dónde comprar, tengo que poder plantarme yo mismo. La perspectiva se inclina hacia la reducción de daños, ¿sí? Cambia un poquito la mirada. Antes el discurso se posicionaba en lo que es la privacidad de las acciones de las personas, ¿no? Y el no afectar a otros, ¿no? Mientras yo lo hago y no afecto a otros terceros, está todo bien. Ese era el discurso del activismo antes. El discurso cambió un poco. Se buscó hablar un poquito más de lo que es la reducción de daños y el consumo responsable. Esta mirada, este cambio de perspectiva, abre una ventana al patear el prohibicionismo y el marihuana como puerta de entrada a otras drogas, y hablar de los verdaderos riesgos, porque no habían antecedentes de consumos de cannabis que llevaran a situaciones problemáticas graves como sobredosis, ¿no? Esto registrado en datos. Y también, bueno, un discurso que empezó a reinar y que fue un poco cambiar este empuje, fue que un cultivador preso, ¿sí? Representaba un cliente nuevo para el narcotráfico. El discurso se empezó a posicionar en que si el Estado no nos deja cultivar, el Estado es cómplice del narcotráfico. O sea, ya pasamos desde el lugar pasivo de déjame hacer lo que quiera con mi cuerpo, a vos me estás empujando a ir al narcotráfico, o sea, vos estás apoyando al narcotráfico. Es un quiebre bastante importante porque cambia la mirada y además porque empieza a culpabilizar, ¿no?, al Estado sobre sus políticas de drogas frente a los usuarios, y de que es el causante del narcotráfico y no los usuarios. Se cambia un poquito el eje, ¿no? Y bueno, y allá vamos hacia la regulación de la marihuana. En junio del 2012 se dio esta conferencia de prensa que todos los uruguayos recordamos fuertemente, donde se anunciaron un conjunto de medidas para mejorar la convivencia. De esas medidas la gente no recuerda tanto, más que la gran y anunciada regulación integral de la marihuana, ¿no? Ya se hablaba de regular el mercado, que fue algo que por ahí trascendía un poquito la ambición de los activistas, y que fue el principal impulsor para una gran campaña, ¿no? Una coalición legalizadora, como leí por ahí en un texto. Un montón de organizaciones empezaron a eliminar, digamos, las rispideces de diferentes partidos o de diferencias entre el por qué estamos haciendo esto, y empujar todas juntas hacia la regulación con perspectiva en los derechos humanos, ¿sí? Cambiar el paradigma prohibicionista del que veníamos a un paradigma que fuese hacia una regulación integral del cannabis, y empezar a informar, a asesorar a la gente. En 2012 la gente conocía el prensado paraguayo, la gente no conocía mucho de las flores, ni hablar de terpenos o diferentes moléculas sanadoras de la planta, o diferentes subproductos de la planta. Se hablaba un poquito de casos de epilepsia refractaria, casos de glaucoma, pero incluso la comunidad médica dentro de todo estaba bastante negada, salvo algunos actores. Entonces los activistas, los diferentes grupos de activistas, empezaron desde sus ámbitos a tomar acciones para informar a la gente acerca de qué era lo que se quería hacer y por qué era positiva una regulación de cannabis, ¿sí?
qué rol tomaron las organizaciones en este trayecto hasta la regulación. Bueno, la famosa campaña de regulación responsable, que con aportes extranjeros se dio en televisión, en diferentes cartelerías, veías pasar el ómnibus con la doctora diciendo que había que regular la marihuana, era como bastante raro para los que venimos desde la vieja época, pero bueno, era hacia donde íbamos, ¿no? Se generaron espacios de debate en universidades, en diferentes lugares, ¿sí? Diálogos informales entre activistas y políticos. Los activistas empezaron a ir a visitar uno por uno a cada senador y diputado que estaba en desacuerdo para explicarles, no todos abrían la puerta, ¿no? Pero para explicarles por qué queríamos regular el cannabis, qué implicaba eso, ¿no? Para un poco ir cambiando las cabezas para que levantaran la manito en la votación a favor de una regulación, ¿sí? Se hace una campaña activa por desestigmatizar el cannabis y los usuarios y por esclarecer los diversos usos que tiene el cannabis. Y ya no hablábamos más de solo el fumaporro que se queda tirado en la casa, sino que empezamos a mostrar profesionales. Bueno, Martín salió en alguna campaña, en alguna también de la regulación responsable, hubieron diferentes actores, ¿no? Diciendo, bueno, yo soy abogado, yo soy médico, ¿no? Yo soy sociólogo, yo trabajo acá y consumo cannabis, o ¿por qué regular el cannabis? Fue muy activo el rol de las organizaciones y eso es algo que ayudó muchísimo a impulsar esta regulación. Acá quiero hacer un paréntesis en la importancia de la aparición de los cultivos colectivos, ¿no? En abril del 2013 se lanzó públicamente el primer cultivo colectivo autoanunciado, si bien podemos hablar de que tal vez existían diferentes formas de cultivo colectivo, pequeñas, donde alguien, yo qué sé, un cultivador le ayudaban económicamente para mantener un espacio de cultivo. En abril del 2013, en un evento que se hizo en el velódromo municipal, que iba a ser para trabajar sobre esta regulación del cannabis, para incentivar esta regulación de cannabis, pero se transformó en los festejos por el matrimonio igualitario, porque justo en ese momento salió el matrimonio igualitario en Uruguay. En ese marco se armó una carpita canábica dentro de ese evento, donde se anunció el primer cultivo colectivo del Uruguay ante las autoridades. Ese cultivo colectivo que se empezaba a formar ahí recibió el registro de más de 200 interesados. Esto es importante porque ahí esas 200 personas en un lugar, sin saber a qué se podían enfrentar, dejaron su nombre, su cédula y su intención de ser parte de este cultivo colectivo. Estamos hablando de antes de la ley de cannabis, ¿no? Cuando los miedos nos podían llevar a escondernos, a ocultarnos, o a que se nos señalara injustamente como cultivadores, y bueno, y este fue un hito importante porque mostraba el interés de la gente por tener una vía de acceso segura que no fuera solamente el autocultivo, ¿no? La importancia de empezar a ver otras vías de regulación. Los clubes de cannabis no estuvieron en el proyecto de ley original, sí se incluyeron luego a medida que fue transcurriendo el tiempo, porque la demanda de la sociedad civil, hubieron otros aparte de este cultivo colectivo que se lanzaron, la demanda hizo que se incluyeran en el proyecto de ley. El Piso, que es ese club, hoy se llama El Piso y fue el primer club habilitado del país, comenzó a cultivar en junio del 2013 y en diciembre del 2013, que fue el mismo mes en el que se aprobó la ley de cannabis en Uruguay, tuvieron su primer cosecha, ¿sí? Se anunciaron ante la Junta Nacional de Drogas, ante el Ministerio de Salud, nunca nadie los persiguió, así que y se ampararon en el marco legal anterior, cada uno apadrinaba una plantita, porque el marco legal anterior nos permitía cultivar una cantidad razonable para el consumo. Entendíamos que menos de una planta por persona no se puede cultivar, así que una planta tenía que ser una cantidad razonable para el consumo. Llegamos a diciembre del 2013, voy mirando la hora porque yo a veces me cuelgo. Llegamos a diciembre del 2013, donde se regula el cannabis, ¿sí? No me voy a centrar acá porque ya estuvieron hablando un poquito de esto, pero bueno, estos tres grandes ejes se regularon, ¿no? El uso adulto
medicinal y el cannabis industrial. Es destacado en Uruguay que se regule el cannabis recreativo, como se le llama, o uso adulto no médico, antes que los demás usos. La regulación de esta ley apareció en abril del 2014, porque es el mayor uso que le damos al cannabis en el Uruguay. El mayor uso es recreativo no medicinal. Si no, nos pasaría como en Argentina, que están todos los usuarios patologizándose para poder acceder al cannabis seguro. Acá no tuvimos eso, pero sí, esta ley no fue totalmente aceptada, sobre todo al inicio, y clubes y autocultivadores gradualmente se fueron incluyendo en el registro, ¿sí? Cuando aparece el registro, mucha gente tenía inseguridad sobre si tenía que registrarse o anotarse para el cannabis, qué pasa si cambia el gobierno, qué pasa si un día nos quieren perseguir. Entonces mucha gente por desconfianza no se anotó y el registro empezó a crecer gradualmente, tanto en el caso de los clubes de cultivo como en el caso de autocultivadores, ¿sí? En las cuestiones que competen a las agrupaciones, ahí hubo como un descanso, ¿no? Veníamos trabajando muy, muy fuerte y las agrupaciones se empezaron a disipar, ¿sí? Esas 30 agrupaciones que estaban trabajando en este camino de la regulación, empezaron de repente algunas a trabajar sobre otros intereses dentro de su colectivo, que no tenían que ver con el cannabis, quedaron algunas poquitas operando, algunas se dividieron porque empezaron a dividirse los intereses, ya no todos queríamos el autocultivo, pues ya teníamos el autocultivo. Ahí aparecieron un montón de intereses diversos dentro de los activismos, hubo gente que quería regular lo médico, gente que no se quería inscribir, gente que se quería inscribir, gente que quería trabajar, gente que decía que vender flores era lo peor que podías hacer, porque la flor se regala. Hay como un montón de discursos que afloran ahí en los activismos, ¿no? Que hacen que se diversifique el escenario. No todos estaban ya de acuerdo en lo que querían, y eso hizo que diferentes agrupaciones por su cuenta reclamaran algunas cuestiones diversas, pero no ya todo el núcleo colectivo como era la coalición antes de la ley, ¿no? Sino diferentes agrupaciones con sus demandas particulares. Acá vuelvo al esquemita anterior, que como les dije es ilustrativo, no proporcional, eso me parece importante destacarlo, pero sí vamos a agregar un nuevo actor acá, ¿sí? Los usuarios enseguidita de la ley, cuando la ley se empieza a regular, 2013-2014, empiezan a obtener su cannabis de otras vías, ¿sí? El mercado ilegal sigue reinando, porque sigue existiendo, solamente cambia ese mercado ilegal, porque la demanda ya no es tanto del prensado paraguayo como era antes, sino gradualmente la demanda empieza a ser de flores y derivados del cannabis, ¿sí? Hablamos ya de subproductos, de aceites, de extractos. Ya el usuario ya no quería fumar más prensado porque conoció la flor y se dio cuenta la diferencia a nivel de salud, ¿no? Que es fumar una flor en relación al prensado. Entonces la gente ya empezó a tomarle asco a ese prensado que antes consumía. En ese sentido, la demanda se empezó a sostener con el mercado local, ya no tanto con el mercado paraguayo, sino con de repente cultivadores inscriptos o no inscriptos que volcaban su excedente al mercado ilegal. Esto es un cultivador que sus amigos lo van a visitar cuando cosecha, esto es muy común en la jerga de cultivadores, ¿no? Ahora en abril aparecen un montón de amigos, ¿cómo andás? ¿No? En casa, que quieren consumir cannabis, y bueno, eso es parte del circuito, se abastece con eso, con personas que reparten su excedente, y también se empiezan a abastecer en el mercado ilegal personas que comparten el registro, ¿sí? Esto es lo que se conoce mucho como los grises, se le llama mucho para sacarlo del estigma del circuito del narcotráfico violento, ¿no? Que tanto daño nos ha hecho a Latinoamérica, y se centra un poquito más en la reducción de daños, y si bien es un mercado ilegal, no es tan malo como el otro mercado ilegal, por eso no choca tanto, digamos, en el imaginario.
Los clubes son asociaciones que nuclean entre 15 y 45 socios, eso los hace bastante costosos, por eso el club capta solamente socios que retiren el total de gramos, ¿sí? Los 40 gramos al mes o 480 gramos al año, es bastante cannabis para el usuario ocasional, no es una cantidad baja, es una cantidad bastante alta, entonces muchas personas optaban por compartir registro, se anota uno en el club, pero la cuota la repartimos, yo que sé, en la pareja en casa, por ejemplo. Entonces, una persona se inscribía, en el registro aparece una persona, pero en la realidad consumen dos. No sé si me explico ahí. Y bueno, voy a marcar en esta historia, ¿no?, de los inicios de la regulación, y en este segundo momento, diferentes momentos que fueron claves para mí en la relación entre los activismos y la regulación. El primero es una jornada que organizó IELSUR para capacitar jueces y fiscales en colaboración con la Asociación de Estudios del Cannabis en el 2014. Lo que se hizo fue traer de Estados Unidos a un perito canábico que capacitó a jueces y fiscales acerca de qué es la planta, qué es la flor, cuánto me puede dar una planta, ¿no? Los subproductos, los procesos de secado, diferentes momentos en los que era muy conocido que se pesara la planta entera en un proceso judicial, entonces te ponían 3 kilos de porro y vos de repente tenías una planta en vegetativo con la maceta. Esto pasa en muchos países del mundo, no solamente pasaba acá en Uruguay, pero bueno, se hizo una capacitación para que dejaran de tener cultivadores. Fue clave, hubo un caso clave que fue de un cultivador que fue detenido con 3 plantas y cerca de 3 kilos de cannabis, entonces estaba ahí dentro del marco y fuera del marco. Este usuario se declaró como medicinal y no tuvo, se absolvió, ¿sí? No terminó preso, y fue un poco también por la incidencia de esta charla que tuvieron los jueces y fiscales, que les ayudó a encaminarse en cómo se cultiva la planta, qué es lo que hay que tener en cuenta en un proceso judicial. El protocolo de actuación policial. Antes, en la temporada 2014-2015, sobre todo, se dieron muchos allanamientos violentos e injustos a cultivadores registrados, ¿no? Y en algunos casos se llegó también a incidir sobre clubes. Entonces, lo que se generó, que ahí hubo fuerte apoyo también de la sociedad civil, es en conjunto con el Ministerio del Interior, se elaboró un protocolo de actuación policial para enseñarle a la policía a quién no tenía que llevarse, a la persona que, por ejemplo, tenía 40 gramos en la calle, que el consumo en la calle no era penado, bueno, diferentes cosas que estaban sucediendo y que la sociedad civil ahí dijo basta y puso un alto. El caso del aceite del pepe es un caso clave porque, marcó esta cuestión de los aceites y extractos, que aún hoy está esperando vías de acceso más económicas. Por ejemplo, si yo soy usuario medicinal de cannabis en Uruguay, solo tengo acceso a medicamentos de altos costos, ¿no?, con receta médica en este momento en la farmacia, o con el autocultivo, con las diferentes vías de acceso regulado adulto no médico, ¿no? Puedo acceder a mi medicina, porque cannabis es lo mismo, ¿no? Es la misma planta. Entonces hay usuarios medicinales en los clubes, hay usuarios medicinales registrados en autocultivo recreativo, y la gran demanda de subproductos de cannabis empezaron ya no era tanto el usuario, ya no era tanto el hippie, ¿no?, tirado que no quería hacer nada, sino ahora empezó la abuelita a descubrir que era bueno, y la vecina empezó a decir, mirá, me tomé esto y me sacó el dolor de las manos, probalo, a compartirse, y esa demanda que empezó a crecer exponencialmente fue abarcada por productores artesanales de aceites de cannabis. Si bien es discutible la calidad de muchos de los productos de aceite en el mercado no regulado,
sí existe evidencia de que muchos son muy bien preparados, e incluso full spectrum, que no es fácil conseguir en el mercado regulado diferentes espectros de cannabinoides, y ni hablar de terpenos, flavonoides u otras moléculas de cannabis que son buenas para la salud. Entonces, bueno, el caso del aceite del Pepe fue un productor artesanal que se empezó a investigar porque estaba vendiendo un aceite artesanal, y ese, entre otras cosas, motivó la creación de la UPAC, la Unión de Productores de Aceites de Cannabis y Cremas, ¿no? Ya una nueva organización que se genera en este nuevo marco legal por una demanda específica, que era que productores de aceites y cremas de cannabis pudieran ingresar al mercado regulado. También se funda la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. Es importante. La Sociedad Uruguaya de Endocannabinología se fundó en 2017 y le da un aval médico en Uruguay, que los casos, existían casos de médicos que avalaban, pero no una sociedad de endocannabinología, que además le da el amparo de conocer y mostrarle además a la demás sociedad médica que existe un sistema endocannabinoide propio de las personas con las que interactúa esta planta, y que los médicos no deberían obviar, ¿no? Que los descubrimientos en lo largo de la historia son relativamente recientes sobre el sistema endocannabinoide, y la creación de la SUEM fue importante en este proceso de regulación. La ley de cannabis medicinal fue la conclusión, que yo estoy tomando escuetamente, pero que fue una gran puja entre diversos activistas. Acá sí participaron organizaciones políticas, acá sí participó endocannabinología, participa la Unión de Productores de Aceites de Cannabis, que hoy está en la ley de 2019, y participan otras organizaciones y colectivos. En el 2018 salió una resolución desde el IRCA, que también es importante destacar, que es como un momento clave, en la que se pusieron muchas restricciones para la formación de clubes. Eso hizo que los clubes de cannabis, que hasta hoy operaban individualmente desde el under, empezaran a tener una problemática común y se unieran en lo que hoy es la Federación de Clubes de Cannabis del Uruguay, que se termina de fundar en 2019, pero ya en 2018 comienza informalmente a reunirse para atender las demandas específicas del sector. Entonces lo que vemos acá es un activismo que antes tenía un interés y hoy empieza a tener varios intereses, ¿no? Por un lado, clubes con sus demandas específicas, por otro lado, productores de aceites medicinales con sus demandas específicas. No vemos autocultivo porque el autocultivo estaba bastante en una zona de confort en este momento. El cultivador uruguayo cultivaba, plantaba y fumaba tranquilo. Entonces, después del protocolo de actuación policial del 2015, bajó un poquito la demanda social desde el autocultivo, por eso no se ve acá en esta representación. Y bueno, y nos vamos a un tercer momento. En este tercer momento hay un cambio de paradigma interpretativo, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay un cambio de gobierno, asume un nuevo gobierno de corriente de derecha, con una intención política claramente diferente, digamos, desde la visión desde los activistas. Entonces, lo primero que se generó fue una gran incertidumbre, porque este cambio de gobierno se dio en marzo, pero seguido al cambio de gobierno vino la pandemia que todos conocemos. Acá en marzo se decretó la pandemia a nivel nacional. Entonces, bueno, todos a guardarse, ¿no? Eso limitó mucho la libertad de poder reunirse, la gente empezó a reunirse con otros medios, sobre todo informáticos, pero hubo una transición hasta que la gente empezara a usar activamente Zoom, por ejemplo, o este tipo de plataformas para los activismos, pero a su vez la gran incertidumbre fue que nadie tomaba el IRCA, no aparecía nadie en el IRCA. Recién en julio del 2020 asumió Daniel Radió como presidente del IRCA. Antes no sabíamos quién iba a estar en el IRCA y por tanto no sabíamos qué intención iba a tener el gobierno del IRCA en relación a clubes, a cultivadores, a usuarios medicinales, etc.
En agosto, o sea, enseguidita que asume el IRCA, se anunció un decreto reglamentario para la exportación de cannabis medicinal y cáñamo industrial. En todo este marco, las importaciones estaban paralizadas y bueno, hubo que destrabar. No me voy a centrar en este suceso en particular de por qué se tuvo que destrabar las exportaciones desde Uruguay, pero sí el ver que se anuncia en ese momento, en esa misma conferencia, que pronto va a venir la regulación medicinal, que será la próxima. Aún hoy todavía no apareció esa regulación medicinal, que tanto se está esperando y que demandan activistas desde diversos colectivos de los que abogan por el uso medicinal del cannabis, ¿no? La Unión de Productores de Aceites, pero también tenemos fundaciones como Fundación Batar, EMECAN, asociaciones de pacientes como RUCAM. No me quiero olvidar de ninguno porque después me dicen, no me nombraste, ¿no? Pero digo, varias agrupaciones aún hoy piden la regulación medicinal, que no ha aparecido, pero lo que podemos ver en esta acción, ¿no? Que fue enseguida que se asume, es que la perspectiva, ¿no? Del nuevo gobierno de impulsar esto que estaba paralizado, que es el tema de las exportaciones, ¿no? Los negocios, pero en lo local todavía quedó todo muy quieto, quedó todo muy solo, quedamos muy solos los activistas, con poca respuesta. Desde la Federación de Clubes, por ejemplo, el diálogo se truncó bastante y se empezó a espaciar, algo que, yo que sé, cada vez que nos queríamos reunir con el IRCA podíamos tener reuniones fácilmente, ahora ya no. La junta directiva empezó a sesionar cada mucho tiempo, esto empezó a hacer que los clubes, por ejemplo, se habilitaran con más demoras, empezaron a haber demoras dentro del circuito regulado, y esto se presenta como una crisis dentro de los usuarios, y todas las crisis en los usuarios empujan a los usuarios a salir y decir, acá hay demandas que no estás respondiendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos eventos en este tercer momento que invitaron a los usuarios a agruparse, ¿no? A empezar de nuevo a tomar medidas. Uno fueron los allanamientos voluntarios, apareció esta figura, ¿no? La policía empezó a golpear la puerta, a decir, ¿puedo pasar? En allanamientos que no tenían orden, ¿no? Por eso la palabra voluntarios, entre comillas, donde se empezaba a increpar a los cultivadores, hubieron varias denuncias de allanamientos a cultivadores registrados que no acontecían con lo que se esperaba, ¿no? Teniendo un ente regulador que conoce de la planta, que sabe de los procesos, la cuestión de la policía ahí no nos ayudaba mucho. Y a su vez se anuncia, el ministro del Interior nos anunció por allá por el verano del 2011, que es el cierre de la temporada, que su intención, que ya la venía anunciando en la campaña, era obtener las direcciones de cultivadores y clubes. En estos allanamientos que se hicieron de forma ríspida, digamos, se allanaron incluso empresas, o sea, se visitaron empresas por parte de la policía de cultivos de CBD, por ejemplo, cosas que no tendrían que haber sido. Entonces, para evitar esto, el Ministerio del Interior quiso obtener las direcciones de cultivos y empresas para controlar la correcta aplicación de la ley. Esta fue su excusa, ¿no? Su campaña detrás decía nadie va a plantar nada, entonces esto nos despertó a todos los activistas, y además los datos de cultivadores y de clubes son protegidos por la ley del 2013 como dato sensible. Entonces esto cambiaba un poco la mirada del dato sensible, porque nos habíamos inscripto con la promesa de que nadie iba a acceder a nuestros datos, mucho menos la policía, ¿no? Y ahora estaba el anuncio de que la policía iba a saber dónde vivíamos. Eso nos movió un poquito a todos los activistas que andábamos dispersos en nuestras diversas agrupaciones, y nos volvió a convocar, ¿no? Volvimos a tener un fin de unidad, ¿no? Algo que pelear juntos.
si bien cada uno tenía su interés, ninguno queríamos que la policía tuviera nuestros datos, porque bueno, habían diferentes evidencias de que eso no era bueno. Al poquito tiempo apareció un informe de la ONU alertando a Uruguay de que la policía, de los casos de corrupción policial relacionados con el narcotráfico en Uruguay, lo cual nos abrió un poquito los ojos, ¿no? Y además las situaciones que se estaban dando de robos, tanto para empresas como para clubes de cannabis, existían situaciones de robo, y la policía no nos daba la garantía, o sea que todos tuvieran el dato de dónde estaba el cultivo, no nos daba la garantía de seguridad que nosotros pretendíamos. Esto convocó a formar la coordinadora de cannabis. Esta vez no fue una coalición, fue una coordinación, así se autonombró, y esta coordinadora de cannabis nucleaba activismo, ¿sí? Ya no eran organizaciones sociales específicamente, sino que en esta coordinadora podíamos ver actores políticos, podíamos ver, sí, organizaciones sociales, pero también veíamos activistas independientes, representantes de marcas y trabajadores del rubro. Hoy el activismo por redes tiene una preponderancia mucho más grande que lo que había cuando se inició la ley, ¿no? Mucha gente hoy se vuelca a las redes, a Instagram, a Facebook, ¿no? Entonces, las figuras activistas trascienden a veces también los colectivos organizados y formados como asociaciones civiles, ¿no? Entonces, diversas personas que representan a otras, y que son activistas, pero que de repente no son parte de una agrupación, también se integraron a esta coordinadora y también participaron activamente. O sea, fue una coordinación que no tenía por qué tener detrás una organización formal. No sé si me explico, o sea, no era un colectivo de asociaciones civiles, sino que era un colectivo de diversos actores, y entre ellos habían asociaciones civiles. Todos con el fin de, evitar la criminalización del sector. El sector se estaba criminalizando, se estaba haciendo una perspectiva, salieron varios informes de programas de radio, por ejemplo, muy conocidos acá en Uruguay, o diversas notas criminalizando, por ejemplo, a los clubes de cannabis, diciendo que el mercado ilegal brasilero estaba abastecido por los clubes de cannabis uruguayos, algo ilógico si nos pensamos a pensar la cantidad de usuarios que tiene Brasil y la cantidad de clubes, y cuánto pueden abastecer a Brasil. Con una cuentita matemática nos damos cuenta que no puede ser así. Pero empezó a haber una campaña, por un lado, para la estigmatización de los usuarios, así que los usuarios, por el otro lado, empezamos a hacer una campaña para esclarecer el rubro y desestigmatizarlo nuevamente, ¿no? En esta coordinadora, ¿no? Hablando, bueno, de experiencias, obviamente mostrando las experiencias uruguayas, mostrando cifras, mostrando datos, para revocar un poquito el anuncio del ministro. En mayo del 2021, hace al poco tiempo, falleció el exministro del Interior, Larrañaga, que había hecho este anuncio, y eso, es feo hablar de la muerte de las personas así, pero nos dio un respirito. Fue como que el activismo hizo, bueno, descansamos, nadie seguía insistiendo con saber las direcciones de cultivadores, pero esta discusión se vuelve a retomar en junio del 2021, ¿no? Cuando esta intención de Larrañaga es remontada en el proyecto de ley de rendición de cuentas, en el artículo 72. Pero no solamente se reflota la intención de Larrañaga de acceder a los domicilios de cultivadores y clubes, sino que se incluye en esta ley, que es una ley que se aprueba bastante rápido, porque es la rendición de cuentas de nuestro país, ¿no? En un artículo decía que la policía iba a tener la potestad de acceder a los domicilios de cultivadores y clubes y a su vez fiscalizarlos. Esta palabra reconvocó a la coordinadora rápidamente, porque bueno, empezamos a recordar todo el trayecto
que hicimos en conjunto con el IRCA para que el IRCA se capacite para la fiscalización, ¿no? El IRCA ha ido adquiriendo herramientas para fiscalizar el cannabis, porque bueno, sabemos que es una planta que tiene procesos específicos y que no es lo mismo, por ejemplo, el pesarla verde que pesarla seca, cuando está seca, cuando hablamos de una sumidad florida hembra de cannabis, o cuando hablamos de una preflor de cannabis, por ejemplo, que son diferencias que de repente a la vista, al ojo no tan especializado, se pueden solapar, y de repente una casa con 6 plantas, alguien con plantas en preflora puede decir que tiene, no sé, 20 plantas en floras y no sabe distinguir esos procesos, por ejemplo. Entonces, eso nos reconvocó, nos volvió a convocar a los activistas, y a su vez generó en la sociedad un descreimiento en el registro, ¿no? La gente que ya se había animado a registrarse gradualmente, a anotarse como cultivador o como club, volvió a tener miedo, ¿sí? Desde el anuncio de la rañaga hasta esto de la policía, la gente se quería dar de baja ya en el registro, ¿no? Cuando se empieza a discutir este artículo en la ley de rendición, mucha gente empieza a manifestar que ya no quiere estar más en el registro porque no quiere que la policía vaya a su casa, ¿no? Lo cual los activistas consideramos que fue un paso hacia atrás muy grande, porque fue una pérdida de derechos y una pérdida de garantías para los usuarios. Este artículo, bueno, tanto las organizaciones individualmente como la coordinadora de cannabis en su conjunto empezaron a tomar acciones para anunciar por qué esto era un error, por qué no se debía hacer, al punto de que la discusión se termina sacando el tema de autocultivo en un momento y solo quedan los clubes de cannabis, ¿no? En el artículo, en el proyecto de ley, que la policía fiscalice solo clubes de cannabis. Y bueno, y esto motivó a volver a salir a las calles desde hacía ya muchos años, que los canábicos, si bien habían marchas mundiales con diferentes improntas y habíamos vuelto a marchar y a salir a las calles, las marchas no habían sido con tanta convocatoria como fue la marcha por el artículo 72 que se dio en agosto de este año pasado. En agosto las diversas agrupaciones salieron a la calle, pero 2 días antes de la marcha, del convocada a la marcha, se elimina este artículo 72 de la ley de rendición de cuentas, o sea, se elimina totalmente de este proyecto de ley esta cuestión de que clubes o autocultivadores fueran visitados por la policía. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿No? Vamos a hablar un poquito del hoy. Como les conté, me gustó más el esquema que presentó Diego sobre esto. Este es un esquema pequeño ilustrativo, pero lo que nos muestra es, bueno, cómo está un poco acaparado el mercado, ¿no? Sigue habiendo circuito ilegal, sigue habiendo gente que accede al circuito ilegal por diversas razones. Las farmacias no abarcan todo el país, y a su vez tienen un proceso para acceder al cannabis bastante molesto, porque se puede retirar de a 10 gramos, no hay todos los días cannabis, a veces hay algunos días a la semana. A su vez, si retirás tus 10 gramos el jueves a las 2 de la tarde, tenés que esperar hasta el otro jueves a las 2:01 para volver a retirar, no podés ir al jueves a las 10 de la mañana. Yo, por ejemplo, vivo en una localidad de Canelones en la que mi farmacia más cercana está a 1 hora de ómnibus de distancia de mi casa, lo cual hace que sea poco práctico ir a la farmacia a retirar. Entonces, bueno, muchos usuarios, sobre todo que consumen pocas cantidades y que no quieren o no acceden a la farmacia fácilmente, o no quieren porque el cannabis de la farmacia se ha popularizado como que no pega, porque tiene bajo THC, menos de 10%, esto sigue volcando a la gente al mercado ilegal, ¿no? Además de las personas que no están abarcadas por los circuitos legales. Hablamos de, por ejemplo, menores de edad, no residentes. Las personas que no tienen residencia en el país tienen que acceder al circuito ilegal, sean turistas o sean personas que están en trámite de residencia. Y bueno, y las personas que no llegan a la farmacia o no tienen el sustento económico ni el nivel de consumo para ingresar a un club de cannabis.
Seguimos necesitando el Consejo Honorario. La ley del 2013 prevé un Consejo Nacional Honorario que nuclea diversos actores, tanto de diferentes organismos estatales, ministerios, como miembros de la sociedad civil. Se prevé un representante de autocultivadores y un representante de clubes de cannabis. Este consejo tiene carácter consultivo y nunca se convocó. Desde la ley hasta hoy seguimos esperando este consejo, que sería el verdadero espacio de diálogo que tenemos los activistas, previsto por ley, para poder intercambiar con las autoridades y poder generar políticas y regulaciones que se ajusten a las necesidades de los usuarios. Y bueno, seguimos con este tema de que algunos usuarios son abarcados por la farmacia, otros por el autocultivo, otros por los clubes, pero una parte continúa en el mercado y en el circuito ilegal, ¿sí? Seguimos teniendo derechos por conquistar y por eso los activistas seguimos de pie y seguimos en diversas agrupaciones y en la coordinadora de cannabis trabajando por ampliar y fortalecer la economía del sector, ¿sí? Hay demandas, yo anoté dos grandes exigencias ahí, obvié a los pobres medicinales, que también tienen sus exigencias específicas, pero sí hay una gran demanda de microproducción, ¿sí? Muchos cultivadores y muchos, por ejemplo, dueños propietarios de tiendas de cultivo, ¿no? Porque hoy, como decía, tenemos actores que van más allá del usuario, ¿no? También tenemos a los trabajadores. Exigen la posibilidad de microlicencias, de poder vender cannabis, ¿no? Esto que se da a nivel informal, que es la venta de cannabis de personas que tienen excedente, o lo que sea, demandan que se habilite una vía legal para la microproducción y la no criminalización de ese sector que hoy está dentro del mercado ilegal. Y también los clubes están pidiendo bajar las exigencias, ¿no? Las exigencias de los clubes son tan altas que los clubes tienen altos costos y esto se traslada al usuario, ¿no? El alto costo del gramo, los clubes necesitan bajar las demandas, incrementar su número de socios para poder sustentarse económicamente y poder ofrecer un cannabis de calidad a un precio accesible para los usuarios. Usuarios medicinales siguen esperando su regulación, esa que se anunció el año pasado y que todavía no apareció, si bien se está trabajando en ella. Y bueno, y como dije, no residentes y personas fuera del circuito legal buscan vías de acceso seguras, ¿no? No hablo solamente de, como dije, de no residentes, sino personas que o no tienen acceso o menores de edad. La palabra menores de edad yo sé que les rechina a muchos. Yo empecé a consumir a los 14 años, pero más allá de eso es importante entender que hay usuarios menores de edad, sobre todo medicinales, que no tienen una vía legal de acceso y sus padres, sus progenitores se exponen, ¿no? a tener alguna sanción por brindarle a sus hijos menores la medicina, ¿no? Este es un problema bueno, que capaz que en la regulación medicinal desaparece, pero estamos esperando. Aún hay usuarios en el circuito ilegal porque las políticas todavía son insuficientes, ¿sí? Esa frase un poquito la coloqué para sacar del foco la criminalización, ¿no? Se le echa la culpa del circuito ilegal a los usuarios en general, a los vendedores, ¿no? a los vendedores ilegales, y no a las políticas insuficientes. Si hay personas yendo al mercado ilegal es porque el mercado regulado no está abarcando a todos como debería. Entonces la culpa del circuito ilegal no es de los usuarios, es de las políticas de drogas que son aún incompletas. Para una verdadera evolución hacia las políticas de drogas, ¿sí? basadas en derechos humanos, necesitamos dejar de criminalizar usuarios, cultivadores y trabajadores. Esto es necesario tener una perspectiva que incluya a estos actores dentro de la elaboración de las normas, porque son los actores que viven estas normas sobre los que impactan, y hoy en un contexto mundial que se aleja cada vez más de políticas prohibicionistas, la mirada prohibicionista en Uruguay parece volver a reinar de repente, ¿no? Cuando
con estos cambios de paradigma que se dieron, que por ahí Martín va a ahondar seguramente un poquito más en esta perspectiva, pero bueno, es importante entender que si seguimos criminalizando a la sociedad civil, no vamos a llegar a políticas de drogas que abarquen los derechos de todos. Tenemos que dar participación a la sociedad civil para que los cambios sean profundos y positivos, pero esto en general no se nos da así por sí solo, sino que tenemos que pelearlos. Y es importante que la sociedad civil sea un miembro activo de los cambios, casi como venimos trabajando cada vez que se anuncia un nuevo cambio de norma o de regulación. La sociedad civil ha sido la que tiene que pararse firme y decir, acá estamos, estos son nuestros derechos, porque si no los derechos no se nos dan. El caso de los clubes es el más ilustrativo, yo creo, para mí. Si la sociedad no se hubiera parado, hubiera dicho necesitamos los clubes no hubieran aparecido en la ley. Lo mismo con la ley medicinal de cannabis, que la sociedad civil dijo necesitamos ampliar la ley para los diversos usos y productos de cannabis. Así que bueno, es importante hacer partícipe de la realidad a los activismos. Y bueno, un poquito es el resumen de cómo hemos vivido estos años los activistas esta regulación y cómo hemos participado en ello. Es muy difícil contar la historia de todo lo que ha sucedido en estos años en poquito tiempo, pero sí me pareció fundamental marcar estos hitos clave para entender que la participación activa de la sociedad civil es la que empuja los verdaderos cambios hacia los derechos, orientados hacia los derechos de usuarios y cultivadores. Gracias por hacerme partícipe de este encuentro. Gracias, Bueno, cualquier Rosina, duda, a ti. pregunten. Muchísimas gracias, Rosina. La verdad que fue enriquecedor toda la síntesis que hiciste del recorrido de todos estos años en el Uruguay. Queda claro que hay mucho por seguir trabajando, las conquistas han sido grandes, pero más grandes son todavía los desafíos para la instalación de una buena vez de los derechos de todas las personas. Seguir trabajando en la conquista de políticas de derechos en relación a todos los ámbitos de la vida, y en este especial. Rosina, bueno, una trayectoria rica, ilustra mucho, y que, bueno, por un lado nos orgullece a todos los uruguayos lo que es cuando la sociedad civil puede ir conquistando nuevos espacios. Anotamos todos el debe. Se debe seguir avanzando en la conquista de derechos. Rosina, muchísimas gracias. Pasamos al doctor Martín Fernández. Martín es quien va a hacer los comentarios y va a seguir dándonos más elementos para esta reflexión. ¿Quién es el doctor Martín Fernández? Martín es abogado, es un docente investigador de Derecho Penal en la Universidad de la República. Es, a su vez, diplomado en políticas de drogas, docente del posgrado en la especialización sobre intervenciones en los usos problemáticos de drogas, también de la Universidad de la República, la Facultad de Psicología, y es abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Martín también tiene una amplia trayectoria, es un nombre indiscutido en el Uruguay, y no solamente en el Uruguay, para poder pensar y aportar en este momento. Entonces, bueno, te escuchamos, Martín. Muchas gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias a la organización de la charla. Lamentablemente no me he podido conectar a las anteriores, pero sé que han sido de excelente nivel, por supuesto, y muy, muy fructíferas. Desde mi punto de vista, como decía Rosina, es absolutamente necesario continuar en el trabajo y profundizar la política, porque de alguna manera existen cuestiones que están en el debe y sobre todo vinculadas a los derechos de los usuarios y también en escenarios de criminalización. Felicitar a Rosina, por supuesto, por la película que nos acaba de mostrar, que ha sido
sobre todo de gran nivel y muy al detalle de todo lo que fue la evolución del proceso de cambio. En algunos casos fue una película de terror, por ejemplo, cuando me recordó a mí que había aparecido en los ómnibus como parte de la campaña de regulación responsable, o sea que en ese momento esa película se me transformó en una pesadilla, pero bueno, son cosas que en la juventud, hace más de 10 años creo, uno participó. Y bueno, se veía como una buena práctica mostrar personas que estaban vinculadas bueno, a las facultades, etcétera, como una cuestión de imágenes, de campaña, ¿no? Ella decía, que la doctora decía use cannabis o que esté regulado, etcétera. Eso parecía que era importante. No sé qué grado de incidencia habrá tenido. Lo cierto es que, como también ella decía, hubo mucho trabajo. Íbamos despachos de senadores y de diputados, ahí íbamos por sus despachos, por lo menos tratando de hablar con aquellos que sabíamos que estaban en contra, evitando llover sobre mojado, pero con la idea de, por lo menos, si no llevarnos el voto afirmativo a la ley 1972, por lo menos bajar ¿cómo decirlo claramente? Bajar la agresividad en el discurso, ¿no? Bajar la criminalización, la idea del rechazo a este tipo de cuestiones que nos parecía tan importante, ¿no? Porque el cambio, digamos, no iba a estar solo asociado a lo normativo, sino a lo que se dice, ¿no? y a la construcción de un discurso asociado al tema cannabis, que obviamente es el mismo discurso que está asociado al prohibicionismo. Entonces, en algunos momentos íbamos y decíamos, mire, bueno, es como que usted esté hablando del tema con argumentos muy básicos, pero intentando mostrar que era una cuestión vinculada a usos, que ese senador o ese diputado seguramente llegara a su casa y se tomara sus buenos whiskies, y que eso no era de ninguna manera una conducta reprochable ni nada por el estilo, pero que él no podía imponer a través de la herramienta penal su moral para decir cuáles sustancias sí y cuáles sustancias no. Entonces, en ese sentido, ese trabajo también bueno, fue bastante enriquecedor y hasta de alguna manera divertido, ¿no? Porque estas charlas mano a mano con estas personas que tenían el poder de decidir sobre estas cuestiones, perdón que voy a ver si me están avisando algo en el chat. Nos parecía que era muy importante poder hacerlo. Yo no romantizo al Parlamento que sancionó la ley 19.172. Creo que en determinado contexto histórico optaron por hacer una regulación que, como también bien dijo Rosina, nace de una estrategia nacional por la vida y la convivencia. El origen de estas medidas es un asesinato bastante feo y bastante sonado en el Uruguay, que dispara que el Poder Ejecutivo mande 15 medidas, ¿sí? Y en estas 15 medidas, el proyecto de ley era de artículo único, ¿sí? No decía nada, simplemente regúlese o estése a la regulación, o estése a lo que el Parlamento decida para la regulación. Y ahí se fue construyendo el marco normativo regulatorio, ¿sí? Pero ese mismo Parlamento también sancionó la ley 19.007, que es la que castiga y eleva el castigo a los digamos, usuarios de pasta base, ¿sí? De pasta base de cocaína. Entonces, este mismo Parlamento que también aparece para el tema del cannabis, y regulando y generando infraestructura y generando estructuras y generando derechos para las personas, o reconociendo derechos, no generando, mejor dicho, también criminalizaba usuarios de pasta base. Entonces creo que eso también pone en su justo término como la política de drogas
en Uruguay también tiene esta dimensión que un historiador, abogado, historiador hace bastante tiempo, para caracterizar un periodo de la historia en Uruguay, denominó el impulso y su freno. ¿Sí? Eso es bien representativo de cómo ha sido la política de drogas a partir de la ley 19.172, incluso con la sanción de esta ley que utiliza, digamos, la herramienta por excelencia del prohibicionismo, que es la herramienta penal, para castigar temas de pasta base de cocaína, y no busca una herramienta alternativa como sí lo hace en la 19.172 para el tema de cannabis. También me parece importantísimo destacar, como decía Rosina, la divergencia o la distancia que hay entre los conocimientos que tenían los operadores judiciales y el conocimiento que tenía el autocultivador, ¿no? Como motores fundamentales del cambio, ¿no? Y a partir del cambio, también esta idea de que era necesario incorporar conocimientos que tenían los autocultivadores en la práctica judicial. Estos casos, ella mencionó el de Alicia Castilla, en ese momento también fue el caso, y me tocó de cerca porque fui su defensor, de Mauricio, bueno, no importa, de Mauricio, que claro, tenía un problema además los autocultivadores muy fuerte en este momento, que es la idea de lo que en derecho penal se denomina reincidencia específica, que es siempre, bueno, Julio no quería poner el nombre, por algo no lo dije, Julio. Bueno, no importa. La idea de que hay una reincidencia específica, porque claro, el autocultivador quiere seguir realizando su autocultivo, valga la redundancia, entonces volvía a tener nuevos procesamientos sobre la misma conducta, o estaba nuevamente sometido a la justicia penal por la misma conducta. Bueno, a Mauricio le sucedió esto, era una persona que estaba cultivando en su casa una poquísima cantidad de plantas, bueno, y había sido procesado, y bueno, cuando llegó se logró que él estuviera en libertad. Fue contemporáneo al de Alicia, y de alguna manera esto generó una especie como de hartazgo con estas situaciones injustas, porque el movimiento social logró instalar la injusticia en estas cuestiones. Fue el movimiento social, fueron los autocultivadores, los usuarios, lo que lograron ponerle a la sociedad, digamos, que había una tremenda injusticia en el encarcelamiento de estas personas, en que estas personas fueran presas, en que estas personas estuvieran compartiendo un sistema penitenciario que, por supuesto, en Latinoamérica, y quienes están de otros países saben cuáles son las violaciones masivas a los derechos humanos que hay dentro de nuestras prisiones, personas que por tener una cantidad de sustancia dedicada a su uso fueran presas. Bueno, obviamente empezó a lograr de alguna manera convencer a la sociedad de que la cárcel no podía ser una respuesta acorde ni una respuesta digna para esto. Luego viene el proceso de regulación, pero me parece que también Rosina hacía énfasis en esto, bueno, basta. No podemos pensar más en cárcel para estas personas. Se dio esta idea, se generó esta idea de que las personas no podían ir privadas de libertad por tener plantas. Entonces creo que realmente fueron verdaderos motores que traccionaron la reforma, y por otra parte, como decía, de alguna manera lo que se intentó hacer era conectar todo el conocimiento de los autocultivadores, de los usuarios, también con la actividad judicial en algunos eventos específicos, pero también, digamos, quiero destacar esto por mi condición, primero de egresado de la Universidad de la República, segundo como docente también de la Universidad de la República. La universidad hizo, en cumplimiento de su artículo 2 de la ley orgánica, que es contribuir a los temas y al debate público de las cuestiones que están en el interés general en determinado momento en la sociedad, que se llama popularmente el artículo 2, se dice, ¿no?, cuando la UDELAR genera publicaciones con relación a esto. También en esa época que Rosina mencionaba, la UDELAR generó una publicación específica del artículo 2 para decir y para contribuir al debate
de cuestiones de interés público, ¿no? Entonces se publicó un libro bastante extenso sobre distintas miradas, distintos enfoques de distintos servicios de la Universidad de la República que todas contribuían a mostrar la necesidad del cambio de paradigma, no solo en la cuestión canábica, sino en la política de drogas. Como ustedes saben, o como ya se han mencionado, nosotros venimos de una legislación de drogas que es de corte, por supuesto, que prohibicionista, con unas válvulas de escape que permitían las cantidades, el uso personal y las cantidades primero mínimas en el 74, luego razonables en el año 98, y luego más o menos con algunas cantidades tasadas o que indican que se está dentro de un consumo o dentro de un uso lícito, y que estar por encima de ellas no significa que se esté cometiendo un delito. Entonces, ese es un poco el panorama de nuestra legislación, que Rosina lo fue también mencionando muy claramente, por qué se iba generando y necesitando el cambio. Y me parece importante también mencionar que el tema de la legislación de cannabis se da en un contexto de una agenda de derechos más amplia, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, con la responsabilidad social, perdón, con la responsabilidad penal empresarial. Digamos, uno puede ahí tener dudas de, bueno, de qué manera estamos hablando de agenda de derechos cuando estamos criminalizando determinadas actividades, pero bueno, tenía que ver con el contexto de muchos accidentes laborales, por falta de prevención, y digamos, esta ley también se da en ese momento. Entonces hay como una especie de agenda de derechos, como decía, que incluye también, por supuesto, y Rosina lo mencionó, al matrimonio igualitario, que la regulación de cannabis viene a estar inserta en esa línea, digamos, de productos legislativos que intentan generar un cambio, ¿sí? Y quiero ser enfático con esto, en lo de intentar generar un cambio, porque muchas veces en nuestro país, podría asegurar que en prácticamente todos los países, normalmente, podría asegurarlo sin mayor evidencia, por supuesto, como acostumbramos a hablar los abogados y las abogadas, pero se cree que las reformas pasan por simplemente haber sancionado una ley. Y luego de la sanción de la ley, comienza todo el proceso que tiene que ver con la implementación de la ley, y esto tiene que ver con reglamentarla, con dar los recursos, con generar, digamos, los instrumentos de formación y de capacitación, e incluso muchas veces quedan debes en lo que se ha hecho en la ley, como por ejemplo el avance en los temas medicinales, que es una clara muestra y una clara falencia y deuda en nuestra legislación, en nuestra, digamos, implementación de la ley. Pero esto me parece importante porque es la ley la que de alguna manera ambienta o posibilita determinados cambios, pero si no hay voluntad legislativa de impulsarla, y en nuestro caso, como muchas veces, y también Rosina dio cuenta de este tema del artículo 72 de la Ley de Rendición de Cuentas, de ir en contra de las cuestiones que dice la ley, normalmente los cambios en las políticas, no solo de drogas, sino en general, no suceden. Creo que Uruguay, nuestro país, como bien destacó Rosina, está todavía en deuda, tiene cuestiones muy importantes para trabajar, para solucionar. Son desafíos que tienen que ver con profundizar los cambios, son desafíos que tienen que ver con la eliminación del registro, ¿sí? El registro fue una concesión a una política mayor, ¿sí? De determinadas cuestiones. Quienes venimos de latitudes en las cuales han sufrido regímenes dictatoriales en los cuales se registraba a las personas para saber cuál era su adscripción política, etcétera, que eran ciudadanos A, B, C, o si eran ciudadanos de primera o de segunda categoría, los registros nos rechinan bastante, perdón, además de que violan un principio elemental de igualdad, porque para ir a comprarse determinada bebida alcohólica nadie tiene que estar registrado, y para usar cannabis sí. Entonces, hay que comprender la importancia histórica que tuvo de que un país que está inserto
entre dos grandes potencias y sobre las cuales había temores de que, bueno, se pudiera desviar, etcétera, cannabis para esos países. Bueno, en ese momento parecía algo razonable que existiera el registro, ya no lo es más. Esto tiene que desaparecer, no tiene que existir más la actividad, tiene que ser libre en la medida que no afecte a terceros y no afecte tampoco, por supuesto, al orden público. Esto es el artículo 10 de la Constitución de la República, existe en todas las constituciones de nuestros países que estamos participando en esta charla, y es simplemente el principio de libertad, conjugado con el principio de igualdad, ¿sí? A iguales situaciones, iguales soluciones, digamos. No hay por qué vulnerar esto porque una persona use cannabis y otra use alcohol. Si para el alcohol no existe registro ninguno, no debe existir para el cannabis tampoco. Creo que hay que eliminar trabas vinculadas a estos mercados que aún potencialmente van a querer seguir utilizando, y celebro y destaco la relevancia de lo que trae Rosina del uso en los adolescentes, ¿sí? Estamos obturados por el prohibicionismo de que trabajar el uso con los adolescentes, yo no provengo, por supuesto, de áreas de conocimiento que me permitan avanzar o afirmar mucho más de lo que voy a decir, pero estamos pensando siempre en que hablar con los adolescentes, que participen dentro de las decisiones, incluso de las sustancias que utilizan, etcétera, es malo, y hay que decirle que es el mundo adulto el que le tiene que decir qué es lo que puede y debe o debería consumir. Entonces, o utilizar. Entonces, desde este punto de vista, desde el punto de vista de la Convención de los Derechos del Niño, de la autonomía progresiva, creo que los escenarios de regulación y de sustancias reguladas y controladas por la actividad estatal, con mucho flujo de información, son escenarios mucho más favorables a que decirle al adolescente: si vas a usar, anda, entregate al narcotráfico, que te digan lo que se hace, etcétera, o informate por ahí como puedas. Me parece que eso, en el tema de drogas, pero en el tema de salud sexual, me parece que es fundamental, y celebro, por ejemplo, que Rosina lo haya traído, porque es algo importante para la regulación, que es algo que hay que abarcar también. Y por otra parte, ya tampoco resiste mucho más tiempo esta idea de que los no residentes o que los turistas no puedan participar de un mercado regulado, existiendo tecnología que permite tener desde carnet que le puedan hacer una admisión temporal para participar en un registro, en un circuito de acceso, que puede ser una farmacia, que pues será un dispensario, que será un club canábico. Digamos, lo importante es que no salga cannabis cultivado en Uruguay de acá, o sea que eso después se verifica mediante un escaneo en el aeropuerto, y ya estamos cumpliendo con que la producción no sea derivada o desviada hacia otros países. Me parece que en este estado de la discusión ya tampoco se justifica que esto siga existiendo. Cierro por acá, reitero, destacar la pertinencia y la relevancia de las discusiones que trajo Rosina, que son, que parecen a veces innecesarias pensar en, bueno, ¿qué sucedió hace 10 años? No, digamos, la pertinencia de esa reflexión histórica, sociohistórico-jurídica, económica, ¿no? Toda esa reflexión que Rosina trajo creo que es súper pertinente para posicionarnos hacia dónde tenemos que ir y cuáles son las brechas que tenemos que acortar y cuáles son las dimensiones que tenemos que lograr explotar. Tiene que existir más explotación económica con relación a esto, tiene que existir participación igualitaria de personas que quieran participar en los mercados, no permitir que sean gobernados con las mismas lógicas que se hacen otros productos, que por otra parte era una de las intenciones de la ley, y por supuesto que no haya más personas que se vean criminalizadas ni por usos, ni por cantidades que claramente no están destinadas al narcotráfico, y que de una buena vez se profundice la política tendiente a disminuir los escenarios de narcotráfico, que no es, por supuesto, la guerra a las drogas. Muchas gracias. Gracias, Martín. La verdad que ha sido muy claro, cierra muy bien, conjunto con lo que venía planteando Rosina. Es un aporte realmente muy bueno, y no podemos desmerecer todo este recorrido. Tenemos muy claro el debe, muy claro.
lo que debe. No hemos trabajado para nada el tema medicinal. Bueno, o tal vez nos demos otra instancia para poder trabajar lo medicinal y toda una cantidad de cosas que sí deben, ¿no? Pero bueno, hay un acumulado que tenemos que capitalizar, pasar rayas, sumar, ver qué ha venido quedando para seguir potenciándonos. ¿Les parece, entonces, a partir de lo que plantearon Rosina y Martín, empezar a conversar entre todos los participantes, hacer sus aportes, sus reflexiones, sus preguntas también? Entonces, damos la palabra a quienes están participando. ¿De acuerdo? Por ahora no tenemos preguntas en el chat ni comentarios, así que, o si bien quieren ahora ir escribiendo en el chat o levantando la mano y les vamos dando la palabra. Bueno, tenemos a Julio. Bueno, hola, ya que nadie preguntaba nada. Es obvio que la regulación repite estructuras lógicas del prohibicionismo, ¿no? Creo que es lo que más se desprende del discurso de Rosina y de Martín. Es uno de los riesgos al dar una discusión abierta sobre esto. Digamos que, más allá de que se proponga un cambio desde el Estado, el prohibicionismo y la guerra a las drogas tiene una cuestión de inercia a nivel institucional. La coyuntura que se dio en su momento entre la aprobación de esta ley, adicional 172, en el Parlamento y posteriormente su implementación, fue que una se dio en un periodo de gobierno, que fue el de Mujica, mientras que su implementación se dio en la de Tabaré, que no era precisamente alguien pro cannabis, ¿no? Eso se reflejó en la implementación a nivel de la participación en el mercado regulado, sumamente excluyente. Desde las exigencias, los capitales necesarios, etcétera, etcétera. Pero fue peor posteriormente, cuando el nuevo gobierno, por una política de seguridad pública y drogas, un tanto bipolar, con un discurso de Junta Nacional de Drogas aparentemente pro, pero que no va más allá del discurso, y una persecución efectiva por parte del Ministerio del Interior. Más allá de las intensidades de una u otra cosa, lo que no se ha logrado nunca acá en Uruguay es tener las garantías jurídicas para cultivadores y usuarios de cannabis. Creo que ese es el profundo debe, y es algo que se repite también en el trasfondo de la falta de implementación de la ley 19.847, ¿verdad? Hay un montón de gente que ha dado mucha más solución, mucho más efectiva que la gran industria o que los productos de laboratorio en Uruguay, a riesgo de su libertad, y siguen sin ser contemplados. Entonces lo que se repite permanentemente como una estructura puntual del prohibicionismo en el pensamiento o en la lógica de los gobernantes es el tema de la exclusión de la ciudadanía de la marihuana. El autocultivo ni siquiera iba a estar en un momento, fue porque sociedad civil presionó que se logró y se incluyó, se tuvo que decir al ñato Huidobro en aquel momento, de una semana a la otra, y bueno, esto nos dice que el prohibicionismo no es patrimonio de la derecha, sino que las mentes están ubicadas en uno o en otro lugar y tienen estructuras de pensamiento excluyentes y que sobre todo pretenden dominar una cuestión de elección de las personas que hace al libre desarrollo de la personalidad, y algo también constitucional, como es la actividad privada de las personas, en la medida que no afecten a terceros, estén exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, si hay algo que no puede correr el riesgo, una forma de regulación o un modelo regulatorio, es de ser tibio. Yo recuerdo que la expresión en su momento era que esta ley tenía tanto la capacidad para avanzar como para retroceder. Y si hay algo que yo entiendo como ciudadano, es que las libertades siempre son para avanzar, jamás para retroceder. Entonces están activados mecanismos que, si bien también se empujan nuevamente al prohibicionismo desde la legislación actual, como la ley de urgente consideración o el nuevo Código Penal de la anterior administración, esas cosas están latentes en la propia regulación. Entonces una regulación no puede ser tibia, porque estamos interviniendo en las libertades y elecciones privadas de las personas. Gracias. Gracias, Julio. Gracias a ti. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna observación de los presentes?
Yo voy a tirar un par de preguntas o comentarios. Rosina planteaba el aumento de los requisitos para los clubes. Por ahí te preguntaría un poco por dónde ha venido esto. Y después, Martín, a ver, esto cómo formularlo, pero en la medida que decíamos, bueno, que esta ley tiene como uno de sus problemas el origen, digamos, en el paradigma de la seguridad y no en un paradigma más ni de salud pública ni de derechos humanos, evidentemente que tiene como sus debilidades. Pero yo me preguntaba si además, que también como hacía la lectura Julio, es decir, hubo problemas, digamos, dentro de los propios políticos de izquierda, pero luego con el nuevo cambio de gobierno aún más queda como expuesta la fragilidad de la ley. Si es posible pensar como algunos mecanismos de blindaje de estas leyes frente a los cambios de gobierno. Tienen la palabra. Bien, contando un poquito el tema y enganchándome un poco por lo que dice Julio y el aumento de requisitos para clubes, somos todos hijos del prohibicionismo. A todos nos enseñaron que droga, feo, caca no se toca, por decirlo de una palabra burda, ¿no? Y bueno, y cada uno ha ido haciendo su diferente camino según su contexto, según su historia, ¿no? Yo soy hija del prohibicionismo porque en mi casa les costó mucho entender y aceptar mis consumos, ¿no? Y existe un fuerte endoprohibicionismo también, que eso es importante destacarlo, o sea, más allá de que es verdad que hay políticas prohibicionistas dentro de los actores que están elaborando esta regulación, también existe prohibicionistas dentro del activismo que no valoran las mismas prácticas. Por ejemplo, es muy común escuchar por ahí que estar mal visto hacer dinero con el cannabis, ¿no? Y eso viene desde el lado del narcotráfico y como que te acercás al narco si vos querés hacer plata. Eso impacta fuerte en los clubes, porque los clubes son asociaciones sin fines de lucro que emplean a trabajadores y a empresas que sí tienen fines de lucro. Entonces, ahí en el discurso hay un choque entre la gente que dice, ah, no, pero el club es sin fines de lucro, pero hace plata. No, el que hace dinero es el trabajador que trabaja para el club, como en cualquier asociación civil, ¿no? Si yo voy al club de natación, no voy a esperar a que todos vayamos colectivamente a limpiar la piscina, aunque sea una asociación civil, le vamos a pagar a alguien para que limpie la piscina, ¿no? Y esto pasa un poquito en los clubes de cannabis. Los clubes venían sosteniendo la demanda, de hecho hay un gráfico muy lindo que publicó el IRCA hace unos años, donde muestra la evolución ¿no? de cómo va evolucionando el mercado regulado y cómo van integrándose a las diferentes vías de acceso, y dentro de los clubes se observa un crecimiento, y ese crecimiento se estanca un poco en el 2018, en esta medida que yo conté de que se estableció de seguridad mínima, en donde se pusieron cosas como que había que tener distancias específicas a centros educativos, centros de tratamientos de adicciones, o centros deportivos a los que asistan menores de edad, restricciones que vienen más por el lado del prohibicionismo que por el impacto que puede tener un club en la zona, porque imagínate que si yo tengo acá a la vuelta, por ejemplo, de mi casa, a 150 metros radiales, por ejemplo, una escuelita de yoga para niños, ya en mi casa no puedo habilitar un club canábico. Esas son restricciones que no acontecen con la realidad, porque el club canábico no es un espacio en donde se hagan fiestas y eventos y en donde todos nos sentemos a fumar porro en la puerta, y que provienen más desde, o sea, como decía, ¿no? Y hablaban del tema de la seguridad en contraposición al miedo. Todavía hay mucho miedo, y ese miedo viene de la prohibición. Y también se entiende, porque todos fuimos educados en eso. Entonces, se entiende que exista un miedo, pero ese miedo se va a quebrar en la medida en que esclarezcamos estos usos y esclarezcamos estas formas de funcionamiento y le demos participación activa a los colectivos, ¿no? Y nos salgamos de esta mirada de prohibición de que la droga es mala, y entendamos que los
uruguayos, los humanos, somos usuarios de muchas drogas, y una de ellas es el cannabis. No sé si venía por ese lado la pregunta en tema de las restricciones, pero bueno, los clubes hoy tienen muchas restricciones para su habilitación, y no todas acontecen necesariamente con un problema de seguridad del club, sino más bien con una mirada desde la prohibición. Gracias, Ana. Me parece importante, digamos, señalar que no es que exista una posibilidad de blindaje jurídico, no es que podamos decir, bueno, esta ley tendrá que ser modificada por otra ley con tanta mayoría, digamos, eso sería extraño en nuestro ordenamiento jurídico. Sé que en otros países, por ejemplo, existen determinadas mayorías para reformar o determinados tipos de leyes para modificar, por ejemplo, el Código Penal. Dicen, bueno, necesito, para modificar el Código Penal, creo que es el caso de España, dicen, bueno, necesito una ley orgánica o una ley de tal tipo que tiene otros requisitos que una ley ordinaria, ¿sí? Eso en nuestro contexto jurídico no sería posible. El mayor blindaje que se le puede dar a una política me parece que es la formación, ¿sí? La contribución a generar espacios de discusión, y como hoy destacaba lo de la UDELAR, hoy ahora estábamos bromando un poco con Gonzalo, que somos compañeros de aquel diploma del 2014, donde la UDELAR hizo un diploma para eso, digamos, no por el tema en sí del conocimiento que se genera a partir de la universidad, sino porque la acumulación en personas que luego van a aplicar políticas, o van a diseñar políticas, o van a controlar políticas, es lo que contribuye al cambio de paradigma, pero por supuesto que no es lo único, porque eso podrá ser algo, digamos, para un nivel de toma de decisiones o de implementación de política, pero si luego la política de partidaria, ahora ya, no hablando ya de política pública, si la política partidaria está, digamos, sentada, como dice Johan Hari Tras el Grito, cuando habla de que el prohibicionismo lo que ha explotado perfectamente son los espacios paranoicos de las sociedades para montarse. Si la política partidaria está explotando esos espacios y está permanente hablando de los peligros de las drogas, y que tales drogas son un problema, lo que sea, tampoco la acumulación digamos, que se haya realizado en órganos o en la parte de decisión va a colaborar mucho, porque va a quedar como, bueno, el técnico que habla de tal cosa, y bueno, sí, no, pero acá lo que necesitamos es la real política. Necesitamos la política que le dé la respuesta a la gente y nada más, y bueno, lo que dijo el académico aquel, a nadie le importa. Entonces, creo que la formación y la sensibilización en el tema para todos es muy importante, y en todos niveles, y todas las personas tienen que poder acceder a información y bueno, destruir un poco o deconstruir los prejuicios sobre lo que está cimentado el prohibicionismo y la lógica con la que abordamos el tema de drogas. Uno, si piensa, José Mujica, que también envió este proyecto, ¿no? El artículo único, también decía, hay que sacarles la droga, hay que sacarles el vicio a prepo y mandarlos al campo a que se le vaya el vicio. Entonces, creo que, digamos, tenemos al principal impulsor de esta posible regulación, o esta regulación, y también tenemos como conceptualizaba el tema del uso problemático, ¿no? Y que se vaya al campo a sacarse el vicio. Creo que hay que acumular en muchos lados, y no solo donde uno pensaría que es, bueno, las personas que toman decisiones o las personas que juzgan a otros. Creo que forma parte de un cambio cultural también. Perdón, me fui por No, muchas gracias, Martín. Cris por ahí tenía la mano levantada.
No sé si sigue estando, ahora lo perdí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, yo junto con unos amigos formamos un club canábico acá en Paraguay. Estamos tratando de sobrellevar, totalmente ilegal por el tema de la situación política ahora mismo en el país. Muchos sabrán cómo nuestro país es víctima de un narcotráfico violento y como en gran parte del país está en una crisis ahora mismo con esa parte y nosotros estamos hartos de, de tener que consumir porquería. Así que un día hicimos un clic, hace ya un tiempo, hace unos años ya empezamos a cultivar, después empezamos a hacernos amigos de más gente, a aprender más cosas, a encariñarnos más con esta situación, con la planta, con la cultura en sí de cannabis. Y de a poco fuimos formando un sistema así donde amigos consumidores nos juntábamos, amigos cultivadores nos juntábamos y hacemos un club, pero no, gracias a Dios pude conocer más de cómo es el sistema de clubes que tienen en Uruguay, ¿verdad? Pero nosotros nos movemos más como un club ahora mismo es puros movimientos de guerrillas, la situación es un grupo de amigos que se une para estar juntos y hablar de lo que se ve afuera, ¿verdad? Para tratar de que no sea lo menos llamativo posible, pero tratamos de hacer también así que la gente se vaya interesando a través de un grow shop que creamos, donde damos data de cultivo, tratamos de tener los mejores precios para todas las herramientas, tratamos de que la gente de a poco le vaya perdiendo el miedo al cultivo, le vaya perdiendo el miedo a consumir el cannabis, vaya perdiendo ese estigma. Tratamos de que la gente que nos sigue le comparta a otras personas. Hay gente que nos escribió y nos dijo, che, yo siempre quise cultivar, pero tengo este tema en mi casa que mis abuelos eh, no aprueban la planta. Entonces le dijimos, mira, yo soy interno de medicina acá en Paraguay. Desde mi último año, después ya me recibo como médico, entonces también entro desde una conversación con la gente en donde les explico fisiológicamente también cómo actúa la planta, la parte de la historia de la ilegalidad de la planta, lo que pasó en Estados Unidos, trato de abarcar por diversas datas hacia la gente, como para que diga, bueno, no es como me lo contaron, ¿verdad? Y así ya fuimos realizando un pequeño movimiento en el que ya, digamos, de, de, de 5 o 6 gatos locos, estamos ya unos 50, 60 que estamos así todos escondidos, pero gente que ya por lo menos está probando, se está animando a cultivar, pero, pero queremos, tipo, yo siempre quiero nutrirme más, quiero aprender más, quiero saber cómo puedo seguir continuando ya cómo puedo tener una voz ya, digamos, en mi país, porque la idea es eso, tener una voz, una comunidad que ya por fin diga, basta, vamos a legalizar esto, vamos a movernos, porque eso pasaba en Paraguay. Acá, la juventud paraguaya, todo el mundo fuma, o por lo menos, si no es un 100%, un 90%, y el 10% que no fuma, aprueba el uso del cannabis. Pero tenemos todavía estudiado en la generación anterior todo este cuco, todo este prohibicionismo, la política, la narcopolítica que rige también se encarga de que esto siga así, que el status quo se mantenga y es difícil, pero queremos ya sumarnos a Argentina. Yo veo los casos de Argentina, de Uruguay, de Colombia, México ahora, y yo quiero que Paraguay sea el próximo paso, ¿entendés? Así que trato esta clase de conversatorios a mí me beneficia muchísimo, escucho los casos que hay con respecto con yo estuve en la primera charla también, vi como todo como es lindo como se habla de un aspecto ya profesional, de un aspecto ya trabajado, ya no es solamente un muchacho o una chica que le gusta esto y habla porque le gusta, sino que ya realmente se nota el interés y el conocimiento que pone cada uno. Y
Y eso, quisiera siempre ir viendo más de cómo se va moviendo esto y ir aprendiendo más sobre cómo seguir dando los siguientes pasos que tengo que dar. Porque trato de que acá en Paraguay somos muy pocos, pero todos tratamos de ser lo más unidos posible para llegar a este objetivo común que es la regulación o la legalidad completa del cannabis, ¿verdad? Yeah. Muchas gracias. Gracias, Cris. Es interesante, ¿no? Tomar estos casos para volver ahí al inicio, ¿no? Cuando contaba ya en el 2013, cuando hicimos uno de los primeros cultivos colectivos que hay acá en Uruguay, que fue antes del marco legal actual. Sé que en Paraguay no está penado tampoco el consumo, y que de hecho hay una cantidad de porte, ¿no? Que anda por ahí por los 10 gramos, si no me equivoco, no estoy muy segura, pero sé que existe eso. Los usuarios tenemos que agarrarnos de los derechos que tenemos y pedir por más. Creo que esa es la base para, para empezar. Entonces, eso es un poco lo que hicimos en el primer cultivo autoanunciado, ¿no? Nos agarramos de un derecho que ya existía, que era el derecho a consumir, ¿no? Y el derecho a cultivar, y fuimos por más, pedimos que se nos permitiera cultivar colectivamente. Cuando la ley no dice que no, un poco se puede hacer, ¿no? Pero siempre hay que ver el contexto de cada país, obviamente el operar del sistema judicial y del sistema policial no es igual en cada país. Sé que en Paraguay hay mucha corrupción policial, por ejemplo, y por casos de activistas paraguayos que también están en este proceso de decir yo quiero hacer cultivos colectivos, porque me sucede con Cultivando Clubes que recibo consultas de muchas partes del mundo, no solo de Uruguay, de cómo puedo hacer un club canábico en otro país. Y si bien uno no le puede decir al otro, andá y hacelo, porque cada uno sabe los riesgos a los que está asumiendo en su país, ¿no? A qué me no solo en los países, sino en las regiones, porque no en todas las regiones opera igual, ¿no? El sistema punitivo, digamos, o la policía no opera igual en cualquier región del mundo, pero sí explicar que, por ejemplo, también se dio en el caso de Argentina, es muy conocido en Argentina el caso del Jardín del Unicornio, que es un club recreativo, que no está en la ley, pero que fueron sobreseídos. O sea, no hay una ley específica para los cultivos colectivos, pero sin embargo el caso de ellos fue sobreseído por entenderse que, que era un uso personal que no perjudicaba a terceros. Es importante estar juntos en esto, ¿no? Estar juntos como sociedad organizada, es importante el rol de las organizaciones civiles más allá del persona a persona en este tipo de emprendimientos que buscan empujar la norma para nuestro lado, y me parece que está buenísimo que lo hagan, eso es una opinión personal, ¿no? Tienen que empujar la norma, y la forma de, o sea, que existan los cultivos colectivos es que la gente diga quiero ser parte de un cultivo colectivo, porque naturalmente, como dijo Julio hace un rato, lo primero que se quiere regular es la venta, y no el autocultivo, ¿no? Fue lo primero que se quiso regular, ¿no? Todo en mi órbita, y el generar autocultivo o cultivos colectivos es darle soberanía a la gente de poder autoabastecerse y poder tomar las decisiones de qué es lo que yo quiero consumir, más en el cannabis, que es una planta que tiene una variedad enorme, y que bueno, y que no todos los usuarios buscan lo mismo de una planta, no cada usuario tiene su uso y busca su tipo de planta particular. Mi consejo sería empujen esa norma, porque tienen que aparecer los cultivos colectivos también en Paraguay. Pero bueno, sé que no es fácil y que no es así como decirlo, háganlo, cada país tiene su norma, pero sí recomendarles que la figura sea la asociación civil.
que eso sí creo que hace la diferencia en el mundo en lo que son los clubes de cannabis regulados, ¿no? Que la figura jurídica sea la asociación civil sin fines de lucro. Buenísimo. Gracias. Ahí en el chat hay un comentario de Sebastián que dice, con los marcos grises donde los registros pueden ser solo una persona en el hogar, pero consumen 2 o 3, es insuficiente, recurren al mercado gris, sería buena una ampliación en esos casos. Sí, eso, perdón, Ro, eso es cuestiones de registro y de cantidades. Reitero que deberían tender a desaparecer, ¿no? El tema de registro, las cantidades, sobre todo, son umbrales que, digamos, se ha encontrado la manera para decir, bueno, en este umbral estás dentro de las presunciones de destino ilícito de la ley, pero me parece que deberíamos tratar de que desapareciera toda esta discusión de registro y cantidades para tener una regulación más armónica, menos complicada, y que lo único que quede como conducta delictiva, mientras no eliminemos todas las cuestiones vinculadas a cómo nos vinculamos con las drogas y con las sustancias, sea lo que está determinado por el narcotráfico, es decir, estás vendiendo, estás participando de una cadena ilegal, estás participando en un mercado ilícito, que creo que eso sería lo único que podría de alguna manera pensar que justifica un reproche penal. Pero creo que todo esto de cuántas personas por registro, cuántas personas por domicilio, lo que se considera hogar, cuántas personas en el hogar, cuántas plantas, ha servido, ha generado un freno digamos, al poder punitivo vinculado a estupefacientes, en particular cannabis, pero debería tender a desaparecer. Y si no desaparece, la ley tiene que ser interpretada de manera racional. Entonces, si hay 2 personas que viven en un hogar, las 2 personas pueden ser tenedoras o registrarse en ese mismo lugar y ser usuarias, porque la lógica habla de 40 gramos mensuales y 480 gramos anuales. Entonces, las 2 personas deberían poder estar registradas sin mayor problema, digamos. Si tenemos la ley, tenemos que interpretarla de manera racional. Sé que esto no es algo que suceda, pero bueno, iría por ahí. Estamos ya medio sobre la hora, pero hay un tema que no apareció y que no surgió en ninguno de los 3 días estos, que me parece que está bueno, sobre todo para las personas que no son uruguayas, que es bueno, el tema de las farmacias y de la dificultad de las farmacias por la cuestión de las limitantes financieras de los bancos, ¿no? La legislación de los bancos. Sí, esa limitante ha sido para todos, ¿no? Para todo lo que está relacionado con cannabis, incluso a clubes de cannabis se les ha cerrado la cuenta del banco, no solo a la farmacia, por esta norma que viene del Bank of America, ¿no? De que no se puede operar en cuentas vinculadas al cannabis, y bueno, las asociaciones civiles Club Canábico fueron de las primeras en que se les cerraron la cuenta porque tienen la palabra canábico en su nombre y no tienen forma de zafar. Ha sido un problema. Ha sido un problema a nivel internacional, pero no ha sido una traba que se puso desde acá, desde Uruguay. Entonces tampoco ha sido una limitante en el sentido de que no fue el gobierno uruguayo el que quiso parar este tipo de operaciones. Entonces han hecho la vista gorda, por así decirlo, en que farmacias o clubes abran cuentas a nombre personal, ¿no? De una persona y no del lugar, y operen con ese tipo de cuentas, por ejemplo. Esa ha sido una de las alternativas que se ha usado más en farmacias y en clubes para zafar esta tranca que es internacional. Y hoy se está yendo hacia el lado de las criptomonedas, que es un campo bastante interesante en el que se está empezando a volcar mucho el tema internacional de cannabis, y que hay que poner la mirada ahí porque
Está interesante ese cambio. Bueno, muchas gracias, Ro. En realidad estamos ya sobre la hora. Queremos agradecerles a todos, muy especialmente a los expositores, pero también a todos quienes nos han acompañado, han participado, han aportado sus opiniones y sus preguntas. Queremos desde ENCARE y desde la red que sepan que estamos abiertos a seguir generando este tipo de espacios y de encuentros. Tienen nuestros mails, así que nos pueden escribir para plantearnos sugerencias, datos de evaluación, comentarios, temas que les podrían interesar que siguiéramos intercambiando. Esto desde ya estamos como queriendo mantener estas redes activas y funcionando. Además de eso, queremos contarles que las exposiciones de los 3 días van a quedar subidas en las redes. Ahora después les vamos a pedir a Cuca o a Ander de la Riod que nos expliquen dónde y cómo en las redes de la Riod, y luego de eso también las subiremos en las de ENCARE, pero en principio en las de la Riod. Así que esto para que puedan verlo, escuchar las grabaciones, los que pudieron escuchar solo una jornada y no las otras, o los que quieran, bueno, volver a escuchar y a tomar algunas ideas y eso. De nuevo, nuevamente, el agradecimiento a todos, muy, muy sincero, porque para nosotros esto ha sido como una experiencia de mucho aprendizaje, y esperamos que sea una puerta que se abre y se mantenga abierta. Así que desde ENCARE les damos, y desde la Riod nos despedimos, y bueno, y ahora dejamos a Cuca que nos comente el tema de las redes. Muchas gracias, Ana. Sí, nada, sabéis que, bueno, si quieres, Ander, poner un poco las redes sociales que tenemos de Riod para que podáis seguirnos, y en principio sí que vamos a ponerlo todo. Sí que es verdad que está todo grabado. Si no, me gustaría, si alguien tiene algún inconveniente en que algo de lo que se ha comentado, no, porque va a ser difusión abierta, entonces si alguien tiene algún inconveniente o no quiere, tiene nuestros correos electrónicos, creo que lo está también poniendo Ander en el chat. Y nada, por nosotros encantadas. Además, Ana, muchísimas gracias, ENCARE, por esta iniciativa. Nos parece súper interesante. Creemos que Uruguay es un modelo que hay que mirar, y hay que mirarlo además desde su evolución. No solamente, esperemos que no haya involución. Y entonces, para nosotros encantados. Solamente, si, por favor, si alguien no quiere o quiere que aparezca matizada su cara o algo, que nos lo diga, por no queremos tener que nadie tenga problemas por haber participado y aportado de forma tan maravillosa. Mira, ahí lo tiene, lo estoy viendo, está viendo tiempo para que lo pusiera Ander. Lo tenéis todo aquí, y los correos electrónicos, que son estos dos, y que podéis escribirnos si hay algún inconveniente. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, Ana. Te dejo que despidas este maravilloso evento que habéis organizado. Bueno, ya les agradecimos a todos, así que hasta pronto, que sea realmente hasta pronto.